Este material de apoyo se edita y publica para los cursos que dicta el Departamento de Inserción Social del Ingeniero Disi de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. En este caso, concretamente, como les indica el título, es para el curso Taller de Diseño, Comunicación y Representación Gráfica, y es para el ejercicio Códigos por Carrera, un complemento a la información de cómo editar la lámina del plano. En la consigna les indica que se tiene que editar una lámina de plano con toda la información realizada en los ejercicios anteriores. Vistas, cortes, secciones realizadas en ejercicios anteriores, 3D, que los tienen que componer en un formato correcto dentro de la lámina. Ya sabemos que el espacio que no corresponde a la columna o al sector del rótulo es donde que podemos ocupar con estas vistas, secciones, cortes 3D, del conjunto y del detalle. La primera sugerencia que les hacemos, aparte de lo que ya ustedes conocen, es que editen una ventana gráfica por corte, por vista, no una ventana gráfica para todos los cortes del conjunto o para todos los cortes, secciones, vistas que tengan del detalle que estudian. Porque de esa forma les permite entonces componer estas ventanas gráficas de manera independiente en el área disponible que ustedes tengan. La segunda recomendación es que en este caso yo lo pinté de amarillo para que ustedes vieran el espacio que quedaría libre, no porque se pinte, ¿verdad? Ya sabemos que es todo en blanco y negro, sino para que ustedes vieran el espacio libre que se está dejando y el éxito del formato, que es uno de los elementos a corregir, es, o a evaluar, es que haya la menor cantidad de hoja libre. Esto quiere decir que yo puedo recostar la ventana gráfica contra el margen y ajustar la ventana gráfica al límite de ese corte, de esa sección o de esa vista. Recordamos que cada uno de ellos tiene que tener su título que diga cuál corte, cuál vista o cuál sección es, además de la información que contiene internamente. Y todos los detalles que corresponden a que se leen en conjunto, o sea, todos los cortes, vistas o secciones del conjunto tienen que estar a la misma escala. Todas las vistas, secciones o cortes de uno, el detalle de un agrupamiento o de una pieza, para comprenderse, también tienen que estar a la misma escala. Se pueden usar entonces distintas escalas para cada agrupamiento, para cada pieza que se vea independiente, pero no tener en un grupo, en un agrupamiento, por ejemplo, si estos fueran los 3 cortes del agrupamiento, tener para leer este corte que se lee en conjunto o coherente con este otro a escalas diferentes. Bueno, ¿qué tenemos sobre el rótulo? Sobre el rótulo, que ustedes ya saben el rótulo y saben completarlo, cuáles son los datos, vamos a tener la nota de unidades, vamos a tener referencias y muchas veces se coloca una planta de ubicación con un norte, que puede ser, como en este caso, una planta de ubicación de toda la zona donde se está trabajando. Podía ser una planta de ubicación del local industrial donde este equipo o máquina se va a insertar, o podía ser una vista general del equipo, porque yo lo que estoy estudiando son las piezas y entonces marco el detalle de cada una. Nosotros en el curso eso no lo vamos a pedir, pero podría existir esa información. ¿Qué es lo que sí vamos a pedir, además de la nota de unidades y las referencias que ustedes ya tienen, que son las referencias de quién lo relevó, en qué fecha, a quién correspondía la guía de ese relevamiento? Vamos a pedirles que los datos que en parte están escritos en el conjunto, en el agrupamiento o en el detalle de las piezas, los ubiquen también sobre el rótulo en un cuadro, ¿verdad? En un cuadro, o llámenle tabla si quieren, en el cual pueden tener las piezas, mejor dicho, van a tener una columna donde les va a estar indicando las piezas
y puede ser, por ejemplo, caño, tuerca, L, soporte, P, rigidizador, puede ser una unión. Acá yo les di varios nombres como guía, puede ser que no tengan un nombre específico o que no lo sepan todavía nombrar, entonces simplemente le ponen pieza 3, repiten esta numeración aquí, le ponen pieza 1, o pieza 2, o pieza 3. Luego el tipo puede ser, por ejemplo, el caño, si es hueco, ¿verdad? Si es un caño macizo. Puede ser que no tengan el soporte, puede ser como acá un perfil normalizado L140, podía ser un caño, podía ser un caño de sección cuadrada. Puede ser que le pongan tipo ver lámina, ver plano, ver detalle, porque ahí es donde se está especificando. Puede ser que no tengan información para poner y lo dejan en blanco. La cantidad sí seguramente la van a poder contabilizar y acá son todos los que son exactamente iguales. Si hay algo que cambie en ese soporte o en la dimensión, ya ahí tendría que estar en un segundo renglón o en una segunda fila. El material también lo pueden especificar si lo conocen y si no, dejan el espacio en blanco. Y luego tenemos las dimensiones, que puede ser que se puedan tener que indicar el diámetro, que además de estar acotado, si corresponde en el conjunto o en el grupo o en la pieza, pueden determinarla aquí en la tabla. Puede ser que no puedan porque se tiene que mirar en el plano, en la lámina, o en el detalle o en la vista del conjunto. Puede ser que tengan el largo para determinar acá, porque en el conjunto no se pudo acotar o no correspondía acotarlo, y luego observaciones. Este cuadro en realidad es para que ustedes empiecen a pensar, inicien a pensar qué datos serían los que tienen que escribir y sistematizar, además de los datos que necesariamente tienen que estar escritos, como ustedes ya han visto a lo largo del curso, en los cortes vistas secciones del conjunto o en los cortes vistas secciones del grupo o de cada una de las piezas. Acá esto es un recordatorio nada más, ¿verdad?, de lo que vimos antes, que corresponde al teórico general, que ya habíamos visto, de cómo se representaban las piezas y de todos los datos que podían llegar a tener ese conjunto, ese detalle de agrupamiento o el detalle de las piezas. Entonces, puede ser que la lámina original que ustedes tomaron no tuviera esos datos, pero si ustedes pueden escribirlos, dibujarlos, es necesario que estén presentes. Desde una ampliación de un sector, porque la escala que seleccionaron no permite, por ejemplo, la escala que seleccionaron no permite mostrar esta curvatura, entonces hago una ampliación a escala 1.1, 2.1, o la escala 1.2, la escala que ustedes corresponda, junto al objeto para poder marcar el radio. Puede ser que tengan que indicar la terminación superficial, que en la lámina original no estuviera, aunque no sepan los datos de esa terminación superficial, pero sí conocen el símbolo. Y luego, por supuesto que piezas cortadas y numerar las piezas cortadas, numerar las piezas, señalizar las roscas, soldaduras si tuvieran, las ocultas, eso sí va a corresponder a ese detalle del agrupamiento o de una pieza en particular, si ustedes la quisieran detallar, esa pieza de forma independiente. Con esto lo que les queremos remarcar es que este ejercicio no es una copia de la lámina, sino que ustedes tienen que recomponer esa lámina y aplicar lo aprendido a lo largo del curso como responsables de esa lámina. Por eso es que en el rótulo va a estar el nombre de ustedes, si bien en referencias van a estar los datos de quienes lo relevaron o quienes lo dibujaron originalmente. Bueno, acá es un recordatorio, porque esto lo vimos cuando vimos ese teórico, ¿verdad? Antes, cuando vimos antes de esta última etapa, cuando vimos el teórico que correspondía a piezas de mecánica, que corresponde a mecánica y a naval, tenemos, ¿verdad?, cómo se acota. Les pedimos por favor que lo repasen, porque recuerden que la unidad por defecto es milímetros, recuerden que la ubicación de los textos, arriba
y a la izquierda de las líneas de cota. Recuerden que el límite de la cota tiene que ser una flecha, y en mecánica es por defecto, y no hay opciones libres como en albañilería o incluso en los planos de construcción. También recuerden que acotar los diámetros, y que se acota a eje cuando yo tengo que ubicar alguna pieza o colocar, determinar la distancia, por ejemplo, entre dos huecos, y que el acotado no es igual al acotado de agrimensura, ¿verdad? Sino que es un acotado particular en el cual se puede acotar con distintas líneas escalonadas en las cuales se esté mostrando, ¿verdad? Esas diferentes dimensiones, o acotar cada una de esas partes. Acá faltaría la cota total para saber esta cota, para saber estas, ¿verdad? Estas dimensiones que aparecerían, que tendríamos necesidad de saber de esta pieza que aparece en la figura 25. Esto es repasar lo que hemos visto, y en el acotado, otro punto que les recordamos es que tienen que ajustar las líneas de cota para que les quede en todas en las vistas, en las secciones, todas a igual distancia, en horizontal y en vertical, todas a la misma distancia. Eso es como si tuvieran renglones y pusieran los renglones a distintas distancias. Dificulta la lectura. Lo mismo que si yo tuviera los números de diferente altura en una vista y en otra, en un agrupamiento y en otro detalle, porque no edité estilos para cada escala que voy a usar. Tengan presente eso, por favor, para que les quede correcto el acotado. Lo último que les decimos, y esto sí es nuevo, que la empresa, para que puedan completar los datos del rótulo, se llama Calcifur. Continuamos donde se va a colocar ese equipo. La empresa se llama Calcifur. Vamos a considerar que es un depósito donde se va a colocar el equipo, el tanque con el agitador, que se encuentra en el PTI. La dirección general es Haití 1500, y donde está en particular la empresa Calcifur, donde se va a instalar ese tanque con el agitador, queda en Pasaje de los Vientos sin número, esquina Pasaje del Bebé. Los datos entonces son, para completar el rótulo, siendo ustedes el responsable de ese rótulo, y en referencias tomando los datos de dónde tomaron los datos ustedes originales, que es la lámina que nosotros les dimos. Bueno, les agradecemos y esperamos que este material para complementar lo que ya tenían dibujado les sea útil. Muchas gracias.